Historia encriptada. La ciudad de luz. Dicen que hubo una vez una ciudad construida para los dioses. Una joya en la costa del norte de África, donde el sol nacía sobre las aguas del Mediterráneo, y los barcos llegaban desde los 4 extremos del mundo cargando no solo mercancías, sino ideas. Alejandría, la ciudad de Alejandro Magno, la ciudad donde el hombre quiso igualar a los dioses. Allí se alzó un faro que iluminaba las noches del puerto, una torre de fuego y espejos que guiaba a los navegantes. Y no muy lejos, en el corazón de la ciudad, se encendió otro faro, más poderoso aún. Un faro de conocimiento, una biblioteca. Era el siglo III antes de Cristo, cuando el mundo aún creía que la sabiduría era un tesoro, no una amenaza. Los reyes de la dinastía de los Ptolomeos soñaron con reunir en un solo lugar todo el saber del mundo conocido. Desde la India hasta las montañas del norte, desde Persia hasta Atenas, desde las orillas del Nilo hasta los confines del desierto. Los barcos que atracaban en el puerto eran registrados, los papiros confiscados, copiados, archivados. Cada palabra escrita, cada pensamiento, era absorbido por el vientre de la gran biblioteca. Allí trabajaban los más sabios, matemáticos, médicos, astrónomos, poetas. Eratóstenes midió el tamaño de la Tierra observando una sombra. Aristarco imaginó que el Sol no giraba alrededor de nosotros, sino nosotros alrededor de él. Y en los corredores de mármol, las discusiones sobre el alma y el cosmos eran tan comunes como el ruido de las olas. Dicen que quien entraba allí podía perder la noción del tiempo. Los papiros se extendían como raíces, los pensamientos se entrelazaban, y el aire olía a tinta, a polvo y a eternidad. La biblioteca no era solo un edificio, era una mente, un organismo vivo alimentado por el deseo humano de comprender. Sus estanterías eran como venas por donde circulaba el pulso de la civilización. Había quien decía que entre sus textos se guardaban secretos que no pertenecían a esta era, saberes antiguos, recogidos de templos egipcios y de culturas olvidadas, fórmulas de alquimia, mapas del cielo, rituales que hablaban del origen y del destino del alma. Otros decían que eso era mito, que la biblioteca solo guardaba ciencia y poesía. Pero quizá, en Alejandría, no había diferencia entre ambas. Allí el hombre aún recordaba su conexión con el todo. No había frontera entre razón y misterio, ni entre el pensamiento y la divinidad. Y fue precisamente esa unión, esa llama perfecta entre luz y sombra, la que más tarde despertaría el miedo. Porque la historia nos enseña que cuando el conocimiento se acerca demasiado a la verdad, siempre aparece una mano que lo borra. El fuego y la sombra. Durante siglos, la biblioteca fue el corazón de Alejandría. Una respiración constante, una llama encendida en medio del mundo antiguo. Pero nada que brilla eternamente escapa a la sombra. Y la sombra, tarde o temprano, siempre llega. Dicen que todo empezó con una guerra. Roma avanzaba, el Mediterráneo ardía en conquistas, y en los muelles de Alejandría atracó la flota de Julio César. Cientos de barcos, velas tensas, fuego en los ojos. El poder romano no pedía permiso, exigía silencio. César se vio acorralado, dicen, y para frenar al enemigo, ordenó incendiar las naves del puerto. El fuego, avivado por el viento del mar,
se extendió como un demonio invisible. Las llamas saltaron de los muelles a las calles, de los almacenes al barrio del Brujión, y allí, donde dormían los papiros, comenzó el verdadero desastre. Miles de rollos ardieron sin comprender su destino. El humo ascendió al cielo como si los dioses lloraran tinta. Y en cada llama, una palabra moría, una idea, un sueño. No fue solo un incendio, fue el principio del olvido. El fuego se apagó, sí, pero el silencio que dejó fue más devastador que las llamas. Los sabios se dispersaron, los estudiantes huyeron, y durante un tiempo nadie se atrevió a preguntar qué se había perdido. Porque todos sabían que algo sagrado había sido profanado. Pero la historia no termina ahí. Lo que ardió aquella noche no era toda la biblioteca. Algunos dicen que solo fue una parte, una de sus múltiples salas, y que el resto sobrevivió bajo la protección de nuevos reyes. Otros aseguran que los rollos salvados fueron trasladados a templos y archivos secretos, incluso a otros continentes. A veces, la historia guarda sus tesoros en el silencio. Siglos después, la sombra volvió. El Imperio Romano se quebró, y sobre sus ruinas se alzaron nuevas voces, nuevas verdades, nuevas prohibiciones. Los viejos dioses fueron desterrados, y con ellos la sabiduría que hablaba de unión, de cosmos y espíritu, de materia y energía. El Serapeum, el templo gemelo de la biblioteca, fue destruido por orden del patriarca Teófilo. El mármol se rompió, las estatuas cayeron y el polvo se mezcló con los restos de los papiros. Donde antes resonaba el eco del pensamiento, solo quedó el silencio del fanatismo. Y aún así, incluso entonces, la llama no se apagó del todo. Porque el fuego que destruye también revela. Las cenizas de Alejandría no eran solo ruina, eran el recordatorio de que el conocimiento tiene un precio y que toda verdad demasiado luminosa despierta la ira de la oscuridad. El legado oculto. El fuego consumió lo visible, pero lo invisible sobrevivió. Durante siglos, los hombres creyeron que la biblioteca se perdió, que sus textos se convirtieron en ceniza. Pero hay quienes dicen que no fue destruida, sino ocultada. Algunos papiros fueron rescatados por manos anónimas, otros trasladados en secreto a templos del desierto, a monasterios ocultos, a cavernas donde el eco aún susurra palabras antiguas. Dicen que cada rollo contenía un fragmento de una verdad más grande, tan poderosa que los imperios temieron su regreso. ¿Qué guardaban aquellos textos? ¿Qué sabiduría podía provocar tanto miedo? No eran solo escritos sobre estrellas o anatomía, sino tratados sobre la energía del alma, la conexión entre pensamiento y realidad, la vibración que una al ser humano con el universo. Allí estaban las raíces de la alquimia, de la geometría sagrada, de las leyes invisibles que rigen la materia y la mente. Algunos papiros, según se cuenta, hablaban de un lenguaje perdido, una combinación de sonido y forma capaz de alterar la sustancia misma de las cosas. El verbo original, el eco de la creación. Otros describían el poder de la mirada, la resonancia del silencio, la ciencia del cuerpo como templo del espíritu. En ellos, el alma no era una metáfora, sino una fuerza medible, una corriente que podía dirigirse y expandirse. Si esto es cierto, comprendemos por qué la biblioteca debía arder,
porque quien controla el conocimiento, controla el mundo. Y un pueblo que conoce su poder interior no puede ser sometido. Así, la historia se reescribió. El fuego fue llamado accidente, el olvido fue llamado progreso, y los sabios que recordaban fueron silenciados. Pero el saber nunca muere del todo, se esconde, se transforma, espera en la sombra hasta que una mente despierta lo invoca de nuevo. Algunos dicen que los guardianes de Alejandría aún existen, una hermandad silenciosa que protege los fragmentos del conocimiento perdido. Otros afirman que los textos sobrevivieron disfrazados, en mitos, en símbolos, en las proporciones de los templos, en el lenguaje de las estrellas. Quizá la biblioteca no era solo un edificio, sino una llave, una puerta hacia lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Y, al cerrarla, el mundo perdió su reflejo. Hoy, cada descubrimiento moderno, cada partícula, cada ecuación, es apenas un eco de aquel conocimiento antiguo, un intento de recordar lo que una vez fuimos, seres de pensamiento, de energía y de luz. Por eso, cuando miras al cielo estrellado, piensa que cada punto de luz puede ser una palabra perdida y que en algún lugar, más allá del tiempo, la biblioteca de Alejandría aún respira, esperando a que alguien vuelva a abrir sus puertas desde dentro. El retorno de la luz. Dicen que todo lo que desaparece no muere, solo cambia de forma. Así, la biblioteca de Alejandría nunca se extinguió, solo se replegó hacia adentro, ocultándose donde el fuego no puede alcanzar, en la conciencia humana. Cada pensamiento noble, cada descubrimiento, cada búsqueda sincera del alma es un eco de sus pasillos antiguos. Porque el conocimiento no es propiedad de un templo, ni de un libro, ni de un rey. Es un reflejo de la luz que todos llevamos dentro. Los sabios lo sabían. Por eso, cuando las llamas lo devoraron todo, no lloraron por los papiros, sino por los hombres que dejarían de mirar hacia adentro. Y, sin embargo, esa llama interior nunca se apagó. Solo esperó el momento justo para volver a arder. Hoy, miles de años después, el mundo vuelve a preguntarse quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Científicos, buscadores, filósofos y soñadores repiten sin saberlo los pasos de aquellos antiguos sabios. Vuelven a mirar al cielo, vuelven a estudiar la energía invisible, vuelven a hablar del alma, aunque le den otros nombres. La nueva biblioteca ya no está hecha de mármol, ni de columnas, ni de papiros. Está hecha de miradas, de palabras compartidas, de pensamientos conectados a través del tiempo. Cada mente despierta es una antorcha. Cada acto consciente, una página escrita. Cada alma que comprende, un libro abierto. Y si alguna vez dudas de su existencia, solo guarda silencio. Escucha. Entre el rumor del viento y tu respiración, aún se oyen las voces de Alejandría. Dicen que el conocimiento perdido volverá cuando la humanidad recuerde quién es. Y quizá ese momento ya ha comenzado, porque el fuego que un día destruyó la biblioteca fue también el fuego que encendió la chispa eterna del despertar. Y así, entre las cenizas del pasado, vuelve a nacer la luz.